Los gemelos ciegos del millonario recuperan la vista tras sorprendente actitud de la mendiga. Dicen que fue imposible, algo que parecía sacado de un cuento, una locura digna de la prensa amarilla. Samuel y Rafael, los hijos gemelos de Alejandro Almeida, un millonario acostumbrado a controlar todo, a dominar el mundo con solo chasquear los dedos, estaban condenados a vivir en la oscuridad para siempre. Ceguera congénita, diagnóstico frío, sin margen para esperanzas. Hasta que apareció Daniela Álvarez, la limpiadora del inmenso edificio, una mujer humilde, con las manos callosas y la mirada profunda, que no pedía nada y, sin embargo, empezó a entregar un ritual extraño que nadie entendía. Alejandro estaba destruido. Pasaba las noches con la garganta anudada y las manos temblorosas, viendo cómo sus hijos se quedaban aislados en burbujas invisibles. Ni la mejor medicina, ni las cirugías más avanzadas, ni los tratamientos caros habían servido. La clínica lo rechazó. No hay nada que... Alejandro, acostumbrado a un mundo perfecto y sin grietas, se encontró rozando la locura. La mujer que todos ignoraban tenía algo que ningún científico podía medir. Pero la clínica no bajó la guardia. Tacharon la práctica como charlatanería. Ridiculizaron a Daniela y obligaron a Alejandro a ponerle punto final. Fue ahí cuando algo dentro del millonario estalló. No solo iba a proteger a sus hijos, iba a destapar las mentiras del sistema caro y frío que había rechazado cualquier esperanza. En una furia contenida, Alejandro creó un instituto para ayudar a quienes sufren igual. Pero la historia no acaba ahí. Los gemelos, ya con sueños que ni él imaginaba, confesaron algo que heló la sangre a más de uno. Querían ser abogados, pelear por la justicia y cambiar las reglas del juego. La gente empezó a murmurar otra vez. ¿Los hijos ciegos del millonario? ¿Abogados? Ese sueño pequeño, a ojos de muchos, encendió viejas heridas y prejuicios enterrados en la ciudad. Y cuando parecía que las tensiones crecen, el escándalo se acerca y lo que parecía un milagro se convierte en un enigma sin respuesta. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Alejandro observaba a Daniela con desconfianza, sus ojos escudriñando cada gesto de la mujer, que en tan poco tiempo había cambiado la vida de sus hijos. Pero en un instante, la habitación se llenó de un... Todos se precipitaron hacia él. El llanto del niño resonaba como un eco en el corazón de cada uno. «Rafael, ¿qué te pasa?», gritó Samuel, su voz temblorosa, llena de pánico. Daniela se acercó rápidamente, su rostro transformado en una máscara de seriedad. «Necesita ayuda, llamen a un médico», ordenó, pero su voz temblaba con un peso que nadie podía ignorar. Mientras tanto, el resto de los presentes miraba con ojos desorbitados, incapaces de moverse. Atrapados por el caos que había encadenado a la habitación, en medio del bullicio, Alejandro sintió un desasosiego profundo. Reflexionó sobre lo que había pasado. ¿Esa mujer era de verdad un milagro? ¿O simplemente un sueño oscuro que ahora se convertía en pesadilla? Rafael seguía convulsionando en el suelo, mientras la angustia crecía entre los presentes, arrebatando esperanzas a sus corazones. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Con un movimiento brusco, Daniela se arrodilló junto a Rafael y en un tono bajo. ¿Cómo podía saber lo que atravesaba el niño? La sala se llenó de miradas sospechosas y alarmadas. Antes de que alguien pudiera preguntar, Rafael dejó de convulsionar.
Su cuerpo se relajó lentamente y en un susurro que apenas podía oírse, dijo, «Mamá». Esa palabra cargó la atmósfera con un peso que se podía cortar con un cuchillo. Una serie de murmullos recorrió la sala. Todos sabían que Alejandro había perdido a su esposa años atrás. ¿Acaso esta mujer?, pensó el millonario, sintiendo cómo el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. La revelación era para muchos un rompecabezas insólito. ¿Cómo podía Daniela conocer ese nombre? La presión aumentó. Alejandro se sintió acorralado. Por un lado, sus hijos estaban recuperando algo de lo que parecían haber perdido para siempre. Pero por otro, esa misma recuperación llevaban consigo un misterio que podría desatar una tormenta. Un secreto enterrado que se arrastraba a través de las sombras como un espectro. «No puede ser», dijo alguien, la incredulidad reflejada en su voz. Las miradas se volvieron hacia Daniela, que ahora parecía una figura atormentada. Fue en ese instante que la limpiadora se levantó, su respiración errática, y con lágrimas corriendo por sus mejillas, afirmó, «No soy quien ustedes creen que soy». El ambiente se congeló, y los corazones de todos, incluido el de Alejandro, palpitaban descontroladamente. La revelación de Daniela quedó suspendida en el aire, como un péndulo atrapado entre la verdad y el caos que traería consigo. La pregunta que resonaba, como un eco interminable en la sala, era, ¿qué secretos escondían sus corazones? ¿Quién era realmente Daniela? ¿Y qué papel había jugado en el desenlace del sufrimiento de los gemelos? Nadie podía prever el huracán de revelaciones que se desataría con esa única declaración. Todos permanecieron al borde, temblando mientras esperaban la tormenta inminente. La habitación se congeló tras las palabras de Daniela. La tens. Las miradas de todos se clavaron en Daniela, que ahora parecía un espectro, atrapada entre la revelación y el miedo. Yo no soy quien ustedes creen», repitió, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera explicar, hubo un estruendo ensordecedor. La puerta se estrelló contra la pared, y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran policías, con miradas decididas y una actitud aplastante. «¿Quién es el responsable de este lugar?», preguntó el más alto, con una voz que parecía un trueno. La tensión escaló a niveles extraordinarios. Alejandro se sintió revivir una antigua pesadilla. La última vez que la policía había estado en su vida fue tras la muerte de su esposa. «¿Qué sucede?», Alejandro exigió, la ansiedad retorciéndolo por dentro. Pero uno de los policías, un hombre corpulento con un aire de autoridad desbordante, dio un paso hacia Daniela. «Usted es la mujer de quien hablamos», dijo, y sus palabras resonaron como un golpe. «¿De qué está hablando?», preguntó Samuel. La sala temía lo peor. «¿No lo saben? Esta mujer es buscada por la justicia», continuó el policía, y el eco de sus palabras llenó la habitación con el frío de un cuchillo afilado. «La acusamos de fraude y asentamiento ilegal. Ha estado operando una estafa en clínicas de todo el país». Los murmullos se multiplicaron. «No es cierto», balbuceó Alejandro, luchando contra la tormenta que se desataba a su alrededor. Pero la incredulidad en los rostros de los presentes lo hizo tambalear. «¿Cómo puede ser eso posible?», pensó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La mirada de Daniela, que antes irradiaba esperanza, ahora se llenaba de un dolor profundo. «No, no soy lo que dicen», balbuceó, pero su voz empezaba a apagarse. «Esto no puede estar sucediendo», pensó Alejandro. ¿Cómo pudo haber confiado en esta mujer? Las risas de sus hijos ahora parecían ecos lejanos y distorsionados. Rafael intentó levantarse, pero su cuerpo aún temblaba. «¡Oh, mamá!», repitió, como si la palabra pudiera salvarlo de este abismo. Una súplica desgarradora. El oficial prosiguió. «Hoy hemos recibido informaciones sobre su conexión con los niños ciegos del millonario. Según nuestros registros, usted ha estado involucrada en numerosas estafas, utilizando a niños enfermos para ganar simpatía». «¡No es verdad!», gritó Daniela, y las lágrimas caían por sus mejillas, pero con cada palabra, el muro de confianza que había construido se desmoronaba. La habitación se llenó de murmullos, de dudas. Alejandro sintió que sus ilusiones se desvanecían en una niebla helada. La angustia en el aire era palpable.
Alejandro buscó en los ojos de sus hijos, esperando una señal, un destello de esperanza. Pero lo que encontró fue miedo y confusión. De repente, algo inesperado. Uno de los policías se giró hacia la multitud que se había formado en la entrada. «¿Alguien más aquí tiene algo que ver con esto?». La frase flotó en el aire como un veneno. Todos se congelaron. La sala contenía la respiración. ¿Quién más? Las miradas comenzaron a girar entre los presentes. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Las piezas del rompecabezas parecían moverse, pero en direcciones opuestas. ¿Qué secretos estaban escondidos en el fondo de esta historia? La revelación de Daniela había abierto una puerta, y parecía que lo que había detrás era mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. La pregunta quedó en el aire. ¿Había una verdad más devastadora oculta tras cada sonrisa, tras cada milagro? El silencio se volvió ensordecedor, y la sala estuvo a punto de estallar en caos. La habitación se congeló tras las palabras de Daniela. La tensión era insoportable, un peso que aplastaba el aire. Alejandro, con el corazón en la garganta, sentía cómo su mente chocaba contra las paredes de la incredulidad. ¿Qué podía significar eso? La atmósfera vibraba de inquietud, y un murmullo recorrió la sala como un frío gélido. Preguntó Alejandro, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Las miradas de todos se clavaron en Daniela, que ahora parecía un espectro, atrapada entre la revelación y el miedo. Yo no soy quien ustedes creen», repitió, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera explicar, hubo un estruendo ensordecedor. La puerta se estrelló contra la pared y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran policías, con miradas decididas y una actitud aplastante. «¿Quién es el responsable de este lugar?», preguntó el más alto, con una voz que parecía un trueno. La tensión escaló a niveles extraordinarios. Alejandro se sintió revivir una antigua pesadilla. La última vez que la policía había estado en su vida fue tras la muerte de su esposa. «¿Qué sucede?», Alejandro exigió, la ansiedad retorciéndolo por dentro. Pero uno de los policías, un hombre corpulento con un aire de autoridad desbordante, dio un paso hacia Daniela. «Usted es la mujer de quien hablamos», dijo, y sus palabras preguntó Samuel, paralizado por el shock, mientras Rafael, aún en el suelo, temblaba. La sala temía lo peor. «¿No lo saben? Esta mujer es buscada por la justicia», continuó el policía, y el eco de sus palabras llenó la habitación con el frío de un cuchillo afilado. «La acusamos de fraude y asentamiento ilegal. Ha estado operando una estafa en clínicas de todo el país». «No es cierto», balbuceó Alejandro, luchando contra la tormenta que se desataba a su alrededor. Pero la incredulidad en los rostros de los presentes lo hizo tambalear. «¿Cómo puede ser eso posible?», pensó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La mirada de Daniela, que antes irradiaba esperanza, ahora se llenaba de un dolor profundo. «No soy lo que dicen», balbuceó, pero su voz empezaba a apagarse. «Esto no puede estar sucediendo», pensó Alejandro. ¿Cómo pudo haber confiado en esta mujer? Las risas de sus hijos ahora parecían ecos lejanos y distorsionados. Rafael intentó levantarse, pero su cuerpo aún temblaba. «Mamá», repitió, como si la palabra pudiera salvarlo de este abismo. Una súplica desgarradora. El oficial prosiguió. «Hoy hemos recibido informaciones sobre su conexión con los niños ciegos del millonario. Según nuestros registros, usted ha estado involucrada en numerosas estafas, utilizando a niños enfermos para ganar simpatía». «No es verdad», gritó Daniela, y las lágrimas caían por sus mejillas. Pero con cada palabra, el muro de confianza que había construido se desmoronaba. La habitación se llenó de murmullos, de dudas. Alejandro sintió que sus ilusiones se desvanecían en una niebla helada. Justo cuando la ansiedad alcanzaba su punto máximo, un sonido estruendoso hizo vibrar las paredes. La ventana se rompió en 1000 pedazos. Un hombre encapuchado se precipitó al interior, con un grito que resonó como un trueno. «No permitiré que se lleven a Daniela».
La confusión reinó. Todos se giraron. El misterioso intruso lanzó una mirada a Alejandro. Sus ojos estaban llenos de confianza y locura al mismo tiempo. «Tú eres el responsable de todo esto. ¿No lo entiendes?» El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Quién era este hombre? La sala se llenó de murmullos nerviosos. ¿Acaso estaba vinculado a Daniela? ¿Vino a ayudarla? ¿O había algo más siniestro involucrado? «Ella no les ha hecho daño. Está aquí para salvar a los gemelos», gritó el intruso. «Desenfrenado. Ustedes no tienen ni idea de lo que han desatado». De repente, el niño Rafael se levantó con una fuerza inesperada. «Deja a mamá en paz», ladró. La habitación tembló ante su furia. El aire estaba cargado de tensión, pero dentro de ese caos, una pregunta emergió. Si el ladrón sabía de la conexión entre Daniela y los gemelos, ¿acaso esta relación era más complicada de lo que habían imaginado? Alejandro sintió un sudor frío deslizarse por su frente. ¿A qué se refería el extraño con salvar? Y lo más inquietante, ¿qué secretos se escondían tras la conexión de Daniela con sus hijos? La sala ya no simplemente contenía a un millonario y sus hijos, sino un entramado de secretos y mentiras. Cuerpos en movimiento, gritos y confusión. La verdad parecía a punto de salir a la luz, pero la oscuridad también se cerró sobre ellos. Alejandro miró a Daniela, y en esos ojos encontró más que desespero. Encontró una historia que desafiaba todo lo que creía saber. ¿Quién era realmente la mujer que había traído luz a la vida de sus hijos y oscurecido la suya en el proceso? Un silencio tenso se extendió. La pregunta resonó en su mente mientras el caos giraba a su alrededor. La única certeza que tenía era que nada volvería a ser igual. La habitación se congeló tras las palabras de Daniela. La tensión era insoportable, un peso que aplastaba el aire. Alejandro, con el corazón en la garganta, sentía cómo su mente chocaba contra las paredes de la incredulidad. La atmósfera vibraba de inquietud y un murmullo recorrió la sala como un frío gélido. «¿Qué dijiste?», preguntó Alejandro, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Las miradas de todos se clavaron en Daniela, que ahora parecía un espectro, atrapada entre la revelación y el miedo. «Yo no soy quien ustedes creen», repitió, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera explicar, hubo un estruendo ensordecedor. La puerta se estrelló contra la pared, y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran policías, con miradas decididas y una actitud definitiva. «¿Quién es el responsable de este lugar?», preguntó el más alto. La tensión escaló a niveles extraordinarios. Alejandro se sintió revivir una antigua pesadilla. «¿Qué sucede?», Alejandro exigió, la ansiedad retorciéndolo por dentro. Pero uno de los policías, un hombre corpulento con un aire de autoridad desbordante, dio un paso hacia Daniela. «Usted es la mujer de quien hablamos», dijo, y el eco de sus palabras llenó la habitación como un golpe abrumador. «¿De qué está hablando?», preguntó Samuel, paralizado por el shock, mientras Rafael, aún en el suelo, temblaba. La sala contenía la respiración. «¿No lo saben? Esta mujer es buscada por la justicia», continuó el policía. «La acusamos de fraude y asentamiento ilegal. Ha estado operando una estafa en clínicas de todo el país». «No es cierto», balbuceó Alejandro, luchando contra la tormenta que se desataba a su alrededor. Pero la incredulidad en los rostros de los presentes lo hizo tambalear. «Esto no puede estar sucediendo», pensó Alejandro. ¿Cómo pudo haber confiado en esta mujer? Las risas de sus hijos ahora parecían ecos lejanos y distorsionados. Rafael intentó levantarse, pero su cuerpo aún temblaba. «Mamá», repitió, como si la palabra pudiera salvarlo de este abismo. El oficial prosiguió. «Hoy hemos recibido informaciones sobre su conexión con los niños ciegos del millonario. Según nuestros registros, usted ha estado involucrada en numerosas estafas, utilizando a niños enfermos para ganar simpatía». «No es verdad», gritó Daniela, y las lágrimas caían por sus mejillas. Pero con cada palabra el muro de confianza que había construido se desmoronaba. La habitación se llenó de murmullos.
Alejandro sintió que sus ilusiones se desvanecían en una niebla helada. Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo, un sonido estruendoso hizo vibrar las paredes. La ventana se rompió en 1000 pedazos. Un hombre encapuchado se precipitó al interior con un grito Q. La confusión reinó. Todos se giraron. El misterioso intruso lanzó una mirada a Alejandro. Sus ojos estaban llenos de confianza y locura al mismo tiempo. «Tú eres el responsable de todo esto, ¿no lo entiendes?» «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, horrorizado, mientras sus hijos se acurrucaban junto a él. «Eres culpable de su sufrimiento», gritó el intruso, señalando con un dedo tembloroso a Daniela. «Ella no es una estafadora, es la única que puede salvar a tus hijos». Rafael, sintiendo una conexión inexplicable, gritó: «Déjala en paz». «Lo que no sabes es que Daniela es tu madre», exclamó el hombre encapuchado. Un silencio helado se apoderó de la sala. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¿Qué has dicho?», balbuceó, incapaz de profesar estas palabras, mientras los murmullos de la multitud se intensificaban. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser?» «Ella huyó, te lo han ocultado, pero los gemelos son su sangre», dijo, su voz cargada de urgencia. «Ella no los ha abandonado. Siempre ha estado cerca». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mirada de Daniela era un poema roto. «No puede ser», pensó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. «¿Qué es esto, un juego?». Rafael miró a su padre, luego a Daniela. «¿Pero cómo?». «Es verdad», gritó el encapuchado. «Lo que parecía un milagro es un lazo de sangre, y está en peligro. El sistema nunca pudo entenderlo. Nunca supieron que eran especiales». Las palabras flotaban en el aire, inmensas y aterradoras. Daniel, el hombre encapuchado, se acercó a los gemelos. «Lo que no saben es que hay otros que están buscando a sus verdaderos padres, y que podrían robar de nuevo lo que les pertenece». El eco del alboroto resonaba mientras el corazón de Alejandro se detenía. Miradas incrédulas se cruzaban por doquier. Nadie sabía qué hacer. Una tormenta se fraguaba a sus espaldas. ¿Podía ser cierto? ¿Era Daniela realmente su madre? Y en ese momento, todo lo que creían saber sobre el mundo que los rodeaba se desvaneció en el aire, dejando solo miedo y preguntas. ¿Quién era realmente Daniela? ¿Y qué secretos oscuros se ocultaban tras sus ojos? La verdad parecía más aterradora que la mentira, y la línea entre el bien y el mal se difuminaba. El caos estaba a punto de estallar, y todos estaban al borde, esperando lo que vendría. ¿Qué pasaría ahora? La habitación se congeló tras las palabras de Daniela. La tensión era insoportable, un peso que aplastaba el aire. Alejandro, con el corazón en la garganta, sentía cómo su mente chocaba contra las paredes de la incredulidad. La atmósfera vibraba de inquietud, y un murmullo recorrió la sala como un frío gélido. «¿Qué dijiste?», preguntó Alejandro, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Las miradas de todos se clavaron en Daniela, que ahora parecía un espectro, atrapada entre la revelación y el miedo. Yo no soy quien ustedes creen», repitió, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera explicar, hubo un estruendo ensordecedor. La puerta se estrelló contra la pared, y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran policías, con miradas decididas y una actitud definitiva. «¿Quién es el responsable de este lugar?», preguntó el más alto, con una voz que sonaba como un trueno. La tensión escaló a niveles extraordinarios. Alejandro se sintió revivir una antigua pesadilla. «¿Qué sucede?», Alejandro exigió, la ansiedad retorciéndolo por dentro. Pero uno de los policías, un hombre corpulento con un aire de autoridad desbordante, dio un paso hacia Daniela. «Usted es la mujer de quien hablamos», dijo, y el eco de sus palabras llenó la habitación como un golpe abrumador. «¿De qué está hablando?», preguntó Samuel, paralizado por el shock, mientras Rafael aún en la sala contenía la respiración. «¿No lo saben? Esta mujer es buscada por la justicia», continuó el policía. «La acusamos de fraude y asentamiento ilegal. Ha estado operando una estafa en clínicas de todo el país». «No es cierto», balbuceó Alejandro, luchando contra la tormenta que se desataba a su alrededor. Pero la incredulidad en los rostros de los presentes lo hizo tambalear. «Esto no puede estar sucediendo», pensó Alejandro.
¿Cómo pudo haber confiado en esta mujer? Las risas de sus hijos ahora parecían ecos lejanos y distorsionados. Rafael intentó levantarse, pero su cuerpo aún temblaba. «Mamá», repitió, como si la palabra pudiera salvarlo de este abismo. El oficial prosiguió. «Hoy hemos recibido informaciones sobre su conexión con los niños ciegos del millonario. Según nuestros registros, usted ha estado involucrada en numerosas estafas, utilizando a niños enfermos para ganar simpatía». «¡No es verdad!», gritó Daniela, y las lágrimas caían por sus mejillas. Pero con cada palabra, el muro de confianza que había construido se desmoronaba. La habitación se llenó de murmullos. Alejandro sintió que sus ilusiones se desvanecían en una niebla helada. Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo, un sonido estruendoso hizo vibrar las paredes. La ventana se rompió en 1000 pedazos. Un hombre encapuchado se precipitó al interior. Con un grito que resonó como un trueno. «No permitiré que se lleven a Daniela». La confusión reinó. Todos se giraron. El misterioso intruso lanzó una mirada a Alejandro, sus ojos estaban llenos de confianza y locura al mismo tiempo. «Tú eres el responsable de todo esto, ¿no lo entiendes?» «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, horrorizado, mientras sus hijos se acurrucaban junto a él. «Eres culpable de su sufrimiento», gritó el intruso, señalando con un dedo tembloroso a Daniela. «Ella no es una estafadora. Es la única que puede salvar a tus hijos». Rafael, sintiendo una conexión inexplicable, gritó: «Déjala en paz». «Lo que no sabes es que Daniela es tu madre», exclamó el hombre encapuchado. Un silencio helado se apoderó de la sala. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¿Qué has dicho?», balbuceó, incapaz de procesar estas palabras, mientras los murmullos de la multitud se intensificaban. «¿Qué estás diciendo?». «¿Cómo puede ser?». «Señora, ella huyó. Te lo han ocultado. Pero los gemelos son su sangre. Ella no los ha abandonado. Siempre ha estado cerca». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mirada de Daniela era un poema roto. «No, no puede ser», pensó sintiendo el nudo en su garganta apretarse. «¿Es esto un fuego?». Rafael miró a su padre, luego a Daniela. «¿Pero cómo?». «Es verdad», gritó el encapuchado. «Lo que parecía un milagro es un lazo de sangre, y está en peligro. El sistema nunca pudo entenderlo. Nunca supieron que eran especiales». Las palabras flotaban en el aire, inmensas y aterradoras. Daniel, el hombre encapuchado, se acercó a los gemelos. Lo que no saben es que hay otros que están buscando a sus verdaderos padres, y que podrían robar de nuevo lo que les pertenece. De repente, un estruendo resonó por toda la sala. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió como tormenta, creando caos instantáneo. «¡Al suelo! ¡Fuera todos!», gritaron, mientras la sala se llenaba de gritos y cuerpos cayendo. Alejandro sintió pánico. Era un vendaval. Se lanzó hacia sus hijos, abrazándolos con fuerza, sintiendo su aliento entrecortado. «Samuel, Rafael, agáchense», gritó, mientras la situación se tornaba crítica. Los hombres armados disparaban al aire, sus rostros ocultos tras pasamontañas, llenando el ambiente de terror. Daniela, en un acto inesperado, se interpuso. «No, no disparen», clamó, avanzando hacia ellos con desesperación. «No hay nada que hacer aquí. Vénganse a detenerlos». Las balas estremecieron las paredes. Alejandro sentía el calor del miedo recorriendo su cuerpo. Todo era confuso. Unos hombres aparecieron detrás de la multitud y con movimientos rápidos y precisos tomaron prisionero al intruso encapuchado. «Llévenlo», gritaron. «Es un ladrón. Destruyó todo esto». Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres armados se volvió hacia Alejandro y lo señaló. «Este es uno de ellos. Deténganlo». La confusión reinó en la sala. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era Alejandro el culpable ahora? Las miradas se volverían contra él. Todo se tornó en una pesadilla. Entonces, de repente, un grito desgarrador resonó por encima del tumulto. Era Rafael. «Mamá, ayúdame», clamó, mientras dos hombres lo sujetaban a él y a su hermano. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. «No», gritó, pero ya era demasiado tarde. La desesperación lo invadió.
y en ese instante el mismo suelo pareció abrirse bajo sus pies. La verdad, la sangre y el caos colisionaron. Alejandro se había convertido en el objetivo de otra cacería. Los gemelos, atrapados entre la confusión, compartían un destino incierto. Mientras la multitud desaparecía tras el estruendo de la realidad, una pregunta quedaba en el aire. ¿Quién era realmente Daniela? ¿Qué secretos oscuros escondía? ¿Y a quién podían confiar sus corazones en medio de tanto horror? La línea entre la salvación y la condenación se desdibujaba. La habitación se congeló tras las palabras de Daniela. La tensión era insoportable, un peso que aplastaba el aire. Alejandro, con el corazón en la garganta, sentía cómo su mente chocaba contra las paredes de la incredulidad. La atmósfera vibraba de inquietud, y un murmullo recorrió la sala como un frío gélido. ¿Qué dijiste?, preguntó Alejandro, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Las miradas de todos se clavaron en Daniela, que ahora parecía un espectro, atrapada entre la revelación y el miedo. Yo no soy quien ustedes creen, repitió, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera explicar, hubo un estruendo ensordecedor. La puerta se estrelló contra la pared, y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Eran policías, con miradas decididas y una actitud definitiva. ¿Quién es el responsable de este lugar?, preguntó el más alto, con una voz que sonaba como un trueno. La tensión escaló a niveles extraordinarios. Alejandro se sintió revivir una antigua pesadilla. ¿Qué sucede?, Alejandro exigió, la ansiedad retorciéndolo por dentro. Pero uno de los policías, un hombre corpulento con un aire de autoridad desbordante, dio un paso hacia Daniela. «Usted es la mujer de quien hablamos», dijo, y el eco de sus palabras llenó la habitación como un golpe abrumador. «¿De qué está hablando?», preguntó Samuel, paralizado por el shock, mientras Rafael, aún en la sala contenía la respiración. «¿No lo saben? Esta mujer es buscada por la justicia», continuó el policía. «La acusamos de fraude y asentamiento ilegal. Ha estado operando una estafa en clínicas de todo el país». «No es cierto», balbuceó Alejandro, luchando contra la tormenta que se desataba a su alrededor. Pero la incredulidad en los rostros de los presentes lo hizo tambalear. «Esto no puede estar sucediendo», pensó Alejandro. ¿Cómo pudo haber confiado en esta mujer? Las risas de sus hijos ahora parecían ecos lejanos y distorsionados. Rafael intentó levantarse, pero su cuerpo aún temblaba. «Mamá», repitió, como si la palabra pudiera salvarlo de este abismo. El oficial prosiguió. «Hoy hemos recibido informaciones sobre su conexión con los niños ciegos del millonario. Según nuestros registros, usted ha estado involucrada en numerosas estafas, utilizando a niños enfermos para ganar simpatía». «No es verdad», gritó Daniela, y las lágrimas caían por sus mejillas. Pero con cada palabra, el muro de confianza que había construido se desmoronaba. La habitación se llenó de murmullos. Alejandro sintió que sus ilusiones se desvanecían en una niebla helada. Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo, un sonido estruendoso hizo vibrar las paredes. La ventana se rompió en 1000 pedazos. Un hombre encapuchado se precipitó al interior. Con un grito que resonó como un trueno: «No permitiré que se lleven a Daniela». La confusión reinó. Todos se giraron. El misterioso intruso lanzó una mirada a Alejandro. Sus ojos estaban llenos de confianza y locura al mismo tiempo. «Tú eres el responsable de todo esto. ¿No lo entiendes?» «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, horrorizado mientras sus hijos se acurrucaban junto a él. «Eres culpable de su sufrimiento», gritó el intruso, señalando con un dedo tembloroso a Daniela. «Ella no es una estafadora, es la única que puede salvar a tus hijos». Rafael, sintiendo una conexión inexplicable, gritó: «Déjala en paz». «Lo que no sabes es que Daniela es tu madre», exclamó el hombre encapuchado. Un silencio helado se apoderó de la sala. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¿Qué has dicho?», balbuceó, incapaz de procesar estas palabras, mientras los murmullos de la multitud se intensificaban. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser?». «Sí, ella huyó, te lo han ocultado, pero los gemelos son su sangre», dijo, su voz cargada de urgencia.
Ella no los ha abandonado. Siempre ha estado cerca. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mirada de Daniela era un poema roto. No, no puede ser, pensó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. ¿Es esto un juego? Rafael miró a su padre, luego a Daniela. Pero, ¿cómo? Es verdad, gritó el encapuchado. Lo que parecía un milagro es un lazo de sangre, y está en peligro. El sistema nunca pudo entenderlo, nunca supieron que eran especiales. Las palabras flotaban en el aire, inmensas y aterradoras. Daniel, el hombre encapuchado, se acercó a los gemelos. Lo que no saben es que hay otros que están buscando a sus verdaderos padres, y que podrían robar de nuevo lo que les pertenece. El estruendo resonó por toda la sala, como un latido frenético. De repente, la puerta se cerró de golpe. Una figura más apareció en la entrada, otra persona encapuchada, con una mirada amenazante. «Daniela, tienes que venir, no hay tiempo», gritó, dejando a todos boquiabiertos. La ansiedad se intensificó. Las balas sonaron de nuevo, esta vez más cerca, mientras el caos se desataba. El nuevo encapuchado empujó a Daniel. «Están aquí, sálvanos a todos», y una sombra de pánico cruzó su rostro. «¿De qué estás hablando?», preguntó Daniela, el terror reflejado en sus ojos. Entonces el encapuchado reveló su rostro. Era el hermano gemelo perdido de Daniela. «Yo sé de ellos, vienen por ti y por tus hijos». El aire se volvió denso. Alejandro, confundido y asustado, miró nuevamente a Daniela. «¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Qué está sucediendo aquí?». La desconfianza nos golpeaba como una corriente fría. El hermano gemelo continuó. «No hay tiempo. Hay un grupo detrás de ti. Un grupo que no se detendrá ante nada. Quieren a los niños». «¿Por qué? ¿Qué saben de mis hijos?», preguntó Alejandro, tratando de agarrar el hilo de la situación. «Ellos no solo son especiales», murmuró el hermano gemelo, con la desesperación a flor de piel. «El poder de su sangre es más profundo de lo que imaginas. Ellos son la clave para detenerlo todo». Unos ojos relucientes desde las sombras aparecieron. En ese instante, como en una película de terror, los hombres armados dieron un paso al frente. No eran solo ladrones, eran cazadores. «Esos son los que nos atacaron antes», gritaron algunos en la sala. La atmósfera se volvió eléctrica. «No, no puede ser», pensó Alejandro, viendo cómo sus peores temores se convertían en realidad. Las conexiones, los lazos, todo empezaba a tomar forma. La verdad revelada era más oscura que cualquier mentira que hubiera imaginado. «¡Corred, ahora!», exclamó el hermano gemelo, extendiendo su brazo hacia la salida. Todos se estaban moviendo frenéticamente. «¡Padre!», gritó Samuel, tomando la mano de su hermano. «¿Qué pasa con nosotros?». Alejandro miró a su familia, a su pasado y, repentinamente, a su futuro incierto. «¡Vamos!», respondió con fuerza, empujándolos hacia la salida. Mientras corrían, el caos estalló detrás de ellos. Gritos, disparos y sombras desdibujadas llenando la habitación. En su mente, una sola pregunta pesaba. ¿Quién eran realmente sus hijos? ¿Y qué sería de ellos ahora? Mientras escapaban, un eco resonó en su interior. La batalla apenas comenzaba, y una verdad devastadora estaba a punto de salir a la luz. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que venía? La historia de sus vidas se transformaba en un laberinto lleno de peligros inesperados, y Alejandro se preguntó si alguna vez podría volver a estar solo con sus hijos, en un mundo normal. Todo estaba a punto de estallar. ¿Qué secretos saldrían a la luz? La habitación se congeló. La urgencia era palpable mientras Alejandro, con su corazón palpitante, arrastraba a sus hijos a la salida. Pero el caos estallaba a su alrededor. Gritos y disparos resonaban. La adrenalina corría por sus venas, y cuando estaban a punto de alcanzar la puerta, un grito desgarrador hizo que se detuvieran en seco. «¡Daniela!», exclamó Rafael, sus ojos llenos de miedo. Alejandro miró hacia atrás. La figura de Daniela, en el centro de la tormenta, miraba hacia el encapuchado. La confusión, el impo. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, se giró hacia él. Sus labios temblaban mientras decía:
Tienes que saber. Y en ese instante, la puerta estalló. Era un grupo de hombres armados que irrumpió con la furia de un huracán. ¡Al suelo! ¡Fuera todos!, gritaron, y los gritos se amplificaron. Alejandro se lanzó hacia adelante, intentando proteger a sus hijos. Pero una figura alta, con una mirada implacable, lo apuntó con una pistola. «No avancemos, Alejandro», dijo un policía. Sus ojos fríos como el acero. «Eres parte de esto». La sala se congeló de nuevo. Un silencio gélido invadió el aire. «¿Qué?», murmuró Alejandro, su mente dando vueltas. No podía ser. El hombre encapuchado lo fulminó con la mirada. «Tú fingiste, siempre lo supiste, Alejandro». «Todo ha sido un juego para ti», espetó mientras el caos se desataba a su alrededor. Alejandro parpadeó. «¿De qué hablas? Daniela nunca fue una limpiadora ni una estafadora. Ella está aquí porque tú la necesitas para ocultarle un secreto mayor», gritó el encapuchado, y las palabras lo golpearon como una ola. «¿Secreto?», preguntó Alejandro, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. La mirada de Daniela se oscureció. «No, no puede ser», susurró, su rostro pálido. «Lo que no sabes es que tú eres el verdadero responsable, Alejandro. Eres un monstruo disfrazado de padre», dijo el encapuchado, y el mundo de Alejandro pareció desvanecerse. La sala giraba, llenándose de murmullos horrorizados. «¿Qué dice?», se preguntaron algunos en voz baja. De repente, un disparo resonó. Era como un trueno, y todos se agacharon. Las miradas se fijaron en el encapuchado, cuya mano temblaba. «Es el momento», dijo. «Tu familia está en peligro y todo es por culpa de tus mentiras». Los ojos de Alejandro se cruzaron con los de Daniela, que temblaba. «No, todo esto no puede ser cierto». Pero en su interior, las piezas empezaban a encajar. Había algo más profundo, algo que desconocía por completo. «El tiempo se acaba», continuó el encapuchado, la voz quebrándose. «Ellos están buscando a los gemelos para hacerles algo horrible. Sus vidas están en juego por tus decisiones equivocadas». La urgencia aumentó. Alejandro sintió que su pecho se oprimía. ¿Qué estaba diciendo? Rafael y Samuel, aterrados, se abrazaron entre ellos, incapaces de entender. «¡Aya! ¡Ayúdalos!», clamó Alejandro, pero ella simplemente bajó la mirada, temblando. «No, no puedo», murmuró, y su voz se quebró. En ese instante, Alejandro sintió que todo se desmoronaba. «¡No! No puedes dejarme así. Eres la única que puede ayudarme», gritó, su desesperación cortante. Pero Daniela permaneció en silencio, su mirada evitando la suya. Una verdad helada se reveló. La sensación de que había estado en lo correcto desde el principio. Que los peligros acechaban de una manera que nadie podía imaginar le atravesó el alma. «¿Qué me has ocultado? Dímelo», Alejandro gritó, mientras el encapuchado dio un paso hacia él. «No hay tiempo para juegos. Ya no puedes esconderte más». El aire chispeaba con tensión, y en ese instante el mundo se detuvo. Comenzaron a sonar sirenas a lo lejos, pero eso ya no importaba. Todo lo que pensaba que sabía sobre su vida se desmoronaba frente a sus ojos. «Tu padre no está muerto. Él sigue vivo», dijo el encapuchado. Y la certeza lo golpeó como un rayo. «Él fue quien destrozó a tu familia y ahora busca a sus hijos, Alejandro. Eres el cebo». La revelación lo dejó sin aliento. Miriam, su esposa, su amor. Todo se volvió un mundo borroso. Todo comenzó a girar en su mente. Las sirenas, el menear de piernas en la multitud. La verdad articulándose en el aire pesado. No podía ser. En ese momento Alejandro, en su desesperación, aún sostenía la mano de sus hijos, mientras la realidad lo atrapaba en un abrazo helado. ¿Qué decisiones había tomado? ¿Y quién era realmente él en esta historia tan oscura? El eco de un futuro incierto resonó y en el fondo, en la penumbra, una sombra se cernía. La historia de su vida se deshacía como papel mojado, revelando secretos desgarradores sobre su verdadero origen. Y ahora, más que nunca, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro de él.
Un frío gélido se apoderó de su ser, y con una última mirada a Daniela, el mundo se tambaleó. ¿Qué pasaría a continuación? Las sombras se cernían sobre ellos, y la pregunta flotaba en la oscura incertidumbre. ¿Quién es realmente mi familia? La habitación se congeló. La urgencia era palpable mientras Alejandro, con su corazón palpitante, arrastraba a sus hijos a la salida, pero el caos estallaba a su alrededor. Gritos y disparos resonaban. La adrenalina corría por sus venas, y cuando estaban a punto de alcanzar la puerta, un grito desgarrador hizo que se detuvieran en seco. «¡Daniela!», exclamó Rafael, sus ojos llenos de miedo. Alejandro miró hacia atrás, la figura de Daniela en el centro de la tormenta. Miraba hacia el encapuchado. La confusión. «No, no puedes irte así», murmuró Daniela, pero su voz se perdió entre el ruido. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, se giró hacia él. Sus labios temblaban mientras decía: «Tienes que saber». Y en ese instante, la puerta estalló. Era un grupo de hombres armados que irrumpieron con la furia de un huracán. «¡Al suelo, fuera todos!», gritaron, y los gritos se amplificaron. Alejandro se lanzó hacia adelante, intentando proteger a sus hijos. Pero una figura alta, con una mirada implacable, lo apuntó con una pistola. «No avancemos, Alejandro», dijo un policía, sus ojos fríos como el acero. «Eres parte de esto». La sala se congeló de nuevo. Un silencio gélido invadió el aire. «¿Qué?», murmuró Alejandro, su mente dando vueltas. No podía ser. El hombre encapuchado lo fulminó con la mirada. «Alejandro, nunca fue una limpiadora. Te dejé a ti porque tú la necesitas para ocultar tu secreto mayor», susurró, su rostro pálido. «Lo que no sabes es que tú eres el verdadero responsable, Alejandro. Eres un monstruo disfrazado de padre», dijo el encapuchado, y el mundo de Alejandro pareció desvanecerse. La sala giraba, llenándose de murmullos horrorizados. «¿Qué dice?», se preguntaron algunos en voz baja. De repente un disparo resonó. Era como un trueno y todos se agacharon. Las miradas se fijaron en el encapuchado, cuya mano temblaba. «Es el momento», dijo. «Tu familia está en peligro y todo es por culpa de tus mentiras». Los ojos de Alejandro se cruzaron con los de Daniela, que temblaba. «No, todo esto no puede ser cierto». Pero en su interior, las piezas empezaban a encajar. Había algo más profundo, algo que desconocía por completo. «Tu padre no está muerto. Él sigue vivo», dijo el encapuchado, y la certeza lo golpeó como un rayo. «Él fue quien destrozó a tu familia y ahora busca a sus hijos, Alejandro. Eres el cebo». La revelación lo dejó sin aliento. Ahora miró a Daniela, buscando respuestas, buscando claridad. «¿Es verdad?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué sabes de mi padre?». Pero antes de que ella pudiera responder, un sonido ensordecedor atravesó la sala. Las luces comenzaron a parpadear, y un grupo encapuchado hizo su entrada de forma repentina. «¡Mueve a esa mujer!», gritó uno de ellos. «¡Nos la llevamos!». La confusión reinó. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «No, ella no va a ningún lado», gritó, desesperado. En un abrir y cerrar de ojos, Rafael y Samuel fueron apresados por un matón y alejados de él. «¡No! ¡Suelto!», gritó Rafael mientras forcejeaba. Alejandro estaba paralizado, sintiendo una opresión en el pecho. «¡Vuelvan aquí! El tiempo se acabó», dijo el encapuchado, acercándose a Daniela. «Una vez que la tengamos, todo estará consumado». Una risa burlona escapó de sus labios. «¿Qué significa eso?», gritó Alejandro, un hilo de terror recorriendo su voz. «¿Por qué quieren a Daniela?». Pero el hombre simplemente sonrió. «Porque ella posee lo que necesitamos». En ese momento el encapuchado se hizo a un lado, desnudando su brazo para revelar una extraña marca en su piel, una espiral que brillaba con una luz azulada. «Y tú, Alejandro, serás el próximo en llevarla». El rostro de Alejandro se tornó pálido. La sala se llenó de murmullos de incredulidad. Alguien le susurró a otro: «¿Qué está diciendo? No puedo ser parte de esto». Alejandro gritó casi rendido. La verdad se volvió más pesada que la realidad misma. Su mundo se hacía añicos mientras todos lo miraban con desprecio. «No hace falta que lo quieras, te lo han impuesto», dijo el encapuchado, dándole un paso hacia adelante.
Tu sangre lo decide. Alejandro sintió como el aire desaparecía, como si todo se desvaneciera. No puedo, no puedo. ¿Qué significa? La sala se estremeció. Una chispa de miedo cruzó sus corazones, sumiendo a todos en la oscuridad de la confusión. La revelación era un secreto devastador que lo destruyó por dentro. Había un poder oculto en su linaje, algo que jamás había considerado. Una herencia que lo convertía no solo en un padre, sino en una pieza de un rompecabezas que amenazaba con consumir vidas. «¡Alejandro!», gritó Daniela, mientras los secuestradores intentaban llevarla. «No dejes que te manipulen, no dejes que controle tu destino». Las palabras flotaron en el aire pesado. Alejandro sintió que cada parte de él estaba en juego. «¡Daniela, espera!». Pero ya era demasiado tarde. Una sombra encapuchada se interpuso entre ellos mientras la sala caía. Alejandro gritó, sintiendo que la estructura de su ser se desmoronaba en pedazos. Las luces parpadeaban, los ecos de su verdad resonando, y todo terminó en un clímax aterrador. Una sola pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como un ladrillo. ¿Qué era realmente la conexión oscura que unía a todos ellos en una narrativa llena de secretos y engaños? La historia apenas comenzaba, y el futuro se dibujaba incierto. La habitación era un caos absoluto. Las balas y los gritos se mezclaban con el susurro del miedo que rondaba por el aire. Alejandro sabía que no podía dejar que lo atraparan. «Daniela, corre», gritó mientras empujaba a sus hijos hacia una salida. Pero en ese instante todo se detuvo. El encapuchado había dejado caer su máscara. Era un rostro conocido, un rostro que había olvidado en su memoria. «Es Martín, tu hermano», exclamó, y el mundo de Alejandro se tambaleó. «¿Qué estás diciendo? No puede ser», balbuceó Alejandro, sintiendo un torbellino de emociones desgarradoras. Su hermano, a quien creía muerto, estaba allí, su mirada llena de desespero. «Es la verdad, Alejandro. Necesitamos a Daniela. Ella es la clave». «Pero está en peligro», gritó Alejandro, mientras los hombres armados rodeaban a Daniela. Cada segundo era valioso. Cada latido del corazón resonaba como un tambor. Sin embargo, algo dentro de él se destrozaba. El frágil hilo de confianza que había intentado mantener se cortaba. «Escúchame. Míralos. Están aquí para llevarse lo que les pertenece. No puedes dejar que lo hagan», dijo Martín, mientras una ráfaga de disparos resonaba en la sala. En un instante, el pánico se desató. Alejandro miró a sus hijos, sintiendo el dolor y la angustia atrapados en su pecho. «Samuel, Rafael, a mi lado», ordenó Alejandro, mientras se preparaba para enfrentarse a la tormenta. La adrenalina fluyó a raudales. Una necesidad profunda de proteger a su familia se apoderó de él. «No puede terminar así», gritó. Entonces, por encima de la confusión, la voz de Daniela se alzó con fuerza. «Yo soy la madre que ustedes nunca conocieron. No dejen que los atrapen». Un silencio helado invadió la sala. Todos se detuvieron, incluso los hombres armados. La verdad resonó como un trueno, cada quien atónito ante la revelación. «¿Qué? ¿Cómo es eso posible?», se susurraba por el público. Alejandro, aún en shock, miró a Daniela. «¿Es cierto? ¿Eres tú?». La conexión se hacía palpable, el pasado y el presente entrelazándose como hilos de un tapiz desgastado. «No hay tiempo para dudas, Alejandro», dijo Martín, su voz firme. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Con determinación comenzaron a avanzar, cada paso resonando como una promesa de libertad. Pero antes de que llegaran a la salida, uno de los hombres armados levantó su arma. «Detente», gritó, pero la valentía de Alejandro lo llevó a proteger a Daniela. «No, no lo harás». El sonido de un disparo llenó la habitación. Un momento de silencio ensordecedor. Alejandro cerró los ojos, preparándose para lo peor. Cuando abrió los ojos, los hombres armados estaban cayendo, uno tras otro. «¿Qué ocurrió?», balbuceó. «Soy yo, Alejandro», dijo un nuevo personaje, dando unos pasos desde la sombra. Era un viejo contacto de la familia, un amigo de la infancia. «Mantengan la calma.
Estoy aquí para ayudar. El caos se transformó en esperanza. Alejandro, Martín, Daniela y los gemelos se unieron, sabiendo que la batalla aún no había terminado, pero tenían el poder para enfrentarla. ¡Ahora, corran!, gritó el amigo mientras abría el camino hacia la salida. Mientras corrían hacia la libertad, el oscuro secreto del pasado acechaba en sus corazones. La verdad aún estaba a la vista, pero la esperanza de un futuro unido encendió una chispa en sus almas. La historia de sus vidas apenas comenzaba a escribirse. Cada paso los acercaba a un nuevo capítulo, a un renacer. Alejandro se dio cuenta de que no solo luchaban por la vida, sino por sus lazos familiares. «Siempre seré un padre para ustedes», les susurró a sus hijos. Y por primera vez sintió que, independientemente de lo que sucediera, habría esperanza. Y así, mientras huían hacia lo desconocido, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían perdonar y sanar las heridas del pasado? Pero aquí, amigo lector, la historia no termina. Este es el momento de hacer oír tu voz y unirte a esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. No olvides inundar la sección de comentarios con